En un tranquilo suburbio de Colorado, una familia se enfrenta a un suceso que destrozará sus vidas. El cuerpo de una niña con síndrome de Down fue hallado con signos de abuso prolongado, y la principal sospechosa fue su prima, quien desapareció en las primeras horas tras la tragedia. La investigación revela un historial oculto de violencia que había pasado desapercibido durante años. El caso, ocurrido en un pequeño pueblo al norte de Denver, fue recibido por las fuerzas del orden a primera hora de la mañana tras una llamada de la madre de la fallecida. La mujer informó que su hija no respondía a los intentos de despertarla, y un examen externo del cuerpo le hizo sospechar que la muerte posiblemente fue violenta. Un equipo de trabajo se desplegó de inmediato en el lugar para documentar la situación, realizar un examen inicial y evaluar los posibles riesgos para la investigación. La vivienda familiar se encontraba en una tranquila zona residencial, donde la delincuencia era poco frecuente. Por lo tanto, el informe de la muerte de una niña con signos de abuso atrajo inmediatamente la atención de los detectives locales y del distrito. La primera inspección del interior no mostró indicios de entrada forzada. La puerta principal estaba cerrada, las ventanas intactas y no había señales de forcejeo. La víctima fue encontrada en su habitación, sobre la cama, en una posición que inmediatamente pareció antinatural. El perito forense registró numerosos hematomas de diversas edades, así como lesiones recientes que no pudieron haber sido causadas por casualidad. Esto motivó la consideración del suceso como un asesinato premeditado con elementos de violencia física y sexual prolongada. La madre informó que la niña tenía síndrome de Down y necesitaba atención y control constantes, pero el día anterior se sintió bien y no se quejó de su salud. Al recopilar información, la familia recordó que el primo de la víctima, un joven de 19 años residente en la misma ciudad, estuvo en la casa la noche anterior. Venía con regularidad, ya que formaba parte del círculo familiar, y su presencia no parecía sospechosa. Los familiares indicaron que el joven había salido de la casa a altas horas de la noche, sin mostrar signos de ansiedad ni intención de dañar a nadie. Sin embargo, tras el descubrimiento del cuerpo, los intentos de contactarlo fueron infructuosos. Los detectives se dieron cuenta rápidamente de que su desaparición requería atención inmediata. Una inspección del domicilio reveló que el joven no se encontraba en casa y que faltaban algunas de sus pertenencias. Esto indicaba una huida precipitada. El coche a su nombre también había desaparecido. Estas circunstancias aumentaron las sospechas de su posible implicación en el incidente. Durante el registro inicial de la habitación de la víctima, la policía encontró objetos con valor probatorio. Entre ellos se encontraban restos de ropa con rastros de desgarros y manchas, cuya naturaleza debía determinarse mediante análisis de laboratorio, así como marcas en el suelo que podrían corresponder al movimiento del cuerpo. Se prestó especial atención al teléfono móvil del fallecido, que contenía varios mensajes borrados. Los peritos tuvieron que determinar quién los borró y cuándo. Durante la entrevista con la familia, los investigadores recibieron los primeros indicios de que podría haber existido una relación tensa entre la niña y su prima. En varias ocasiones, los familiares observaron leves hematomas en la niña, que ella explicó como un accidente. Sin embargo, nadie les prestó atención en ese momento, ya que tenía problemas de coordinación y era muy probable que sufriera lesiones en la vida cotidiana. Sin embargo, estos hechos adquirieron una nueva relevancia. Paralelamente a las acciones iniciales en el lugar de los hechos, la policía inició la búsqueda del sospechoso. Se envió información sobre su vehículo a patrullas de varios condados. Los detectives revisaron las cámaras de vigilancia a lo largo de las carreteras que conducen a estados vecinos. Se consideró la posibilidad de que hubiera abandonado Colorado para intentar eludir su responsabilidad. El examen forense del cuerpo de la niña fue una etapa clave en la primera parte de la investigación. La conclusión preliminar confirmó numerosos testimonios de violencia, que podrían haber durado varios meses o incluso más. Esto llevó a los investigadores a suponer que la familia podría desconocer la verdadera naturaleza de la relación entre la niña y su hermano. No se había realizado ninguna solicitud oficial a los servicios sociales ni a la policía con anterioridad. El primer día de la investigación concluyó con la definición de la línea principal de investigación. Era necesario confirmar o negar la implicación del sospechoso, determinar la naturaleza completa de las lesiones infligidas a la víctima y averiguar si existían testigos u otras fuentes de información que pudieran arrojar luz sobre su relación. Todas las acciones futuras debían basarse en estas prioridades, sin sacar conclusiones prematuras. El segundo día de investigación comenzó con el análisis de los materiales recopilados durante el examen inicial.
El laboratorio forense proporcionó los primeros resultados de los exámenes, que confirmaron la presencia de numerosas lesiones en diferentes momentos. Esto significa que la violencia no fue un hecho aislado. Los peritos también señalaron indicios de naturaleza sexual en el delito, lo que aumentó significativamente las circunstancias agravantes del caso. Todos estos datos proporcionaron una base para los investigadores, que redujo significativamente el círculo de posibles sospechosos. Al mismo tiempo, los detectives continuaron estableciendo la ruta de la desaparición del primo. Varias horas de revisión de las grabaciones de las cámaras de tráfico permitieron localizar su coche en las afueras de la ciudad aproximadamente 2 horas antes del momento en que la madre de la niña descubrió la tragedia. El coche circulaba en dirección a la autopista que conduce a Wyoming. En los tramos siguientes, el coche no volvió a aparecer, lo que podría indicar la ausencia de cámaras o un cambio de ruta. Paralelamente, se estaba investigando el entorno social del sospechoso. Sus conocidos informaron que en los últimos meses había cambiado drásticamente su comportamiento. Se había vuelto más retraído, evitaba la comunicación y pasaba mucho tiempo solo. Algunos conocidos mencionaron sus conflictos y repentinos ataques de agresión. La familia, en sus declaraciones, no observó ningún problema grave en el comportamiento del niño, pero admitió que tenía un carácter difícil y que a menudo cambiaba de humor sin motivo aparente. Durante el registro de su habitación, la policía encontró notas importantes para la investigación. No contenían confesiones directas ni menciones del delito, pero algunas anotaciones individuales indicaban problemas de autocontrol y crisis emocionales periódicas. También se encontraron medios digitales que requirieron un análisis completo por parte de expertos en ciberdelincuencia. De particular interés fue su teléfono móvil, que dejó en casa, lo que podría indicar un intento de evitar su rastreo. Al mismo tiempo, los investigadores continuaron estableciendo la naturaleza de la relación entre el fallecido y el sospechoso. Durante repetidas entrevistas, los familiares indicaron que el niño solía pasar tiempo con la niña, ayudándola con las tareas domésticas. A primera vista, esto indicaba unas relaciones familiares normales. Sin embargo, durante un análisis más detallado de tales episodios, surgieron preguntas. En varias ocasiones, los familiares notaron que, tras reunirse con él, la niña se deprimía o evitaba hablar. Estos momentos, que anteriormente se habían explicado por su condición particular, se convirtieron en fragmentos importantes para reconstruir posibles hechos. La investigación también se centró en establecer la cronología de la última noche antes de la tragedia. La familia informó que el sospechoso estuvo en la casa durante unas 3 horas. Pasó tiempo en la sala y en la habitación de la niña, pero nadie vigiló sus acciones durante ese periodo. La madre de la niña solo recordaba haber escuchado sonidos apagados, que no percibió como inusuales en ese momento. Posteriormente, estos detalles cobraron importancia, ya que podrían corresponder a momentos de acoso o conflicto. Sin embargo, era igualmente importante averiguar si el sospechoso tenía posibles motivos para cometer actos violentos. La información recibida de la familia indicaba que había expresado repetidamente su insatisfacción con la necesidad de cuidar a la niña y que también se sentía irritado por la atención prestada a su hermana materna. Este testimonio no confirmó directamente sus intenciones, pero ayudó a comprender el contexto psicológico en el que pudieron ocurrir los hechos. Otra línea de trabajo se centró en los posibles testigos. La policía entrevistó a vecinos que podían ver los movimientos del sospechoso u oír sonidos sospechosos. Uno de los vecinos informó haber visto el coche del niño salir rápidamente de la casa familiar a altas horas de la noche. El testigo no pudo dar la hora exacta, pero sus palabras coincidieron con los datos de las cámaras de vigilancia sobre la hora en que el coche salió de la zona. Los investigadores continuaron revisando el estado de la casa en busca de rastros adicionales que pudieran no haberse detectado durante la primera inspección. Un nuevo análisis encontró restos de fibras en la ropa de cama, que probablemente pertenecían a la ropa del sospechoso. También se encontró una mancha en el interior de la puerta de la habitación de la niña, lo que podría indicar contacto durante el conflicto. Todos estos materiales se enviaron para su examen, cuyos resultados serían clave para la creación de la base de pruebas. Por otra parte, se consideró la posibilidad de que el sospechoso pudiera haber preparado la fuga con antelación. Un análisis de sus transacciones financieras durante el último mes reveló que había retirado efectivo poco antes del incidente. La cantidad era insuficiente para un escondite a largo plazo, pero podría haberles servido para los primeros días de la fuga. También se descubrió que había revisado información sobre rutas de autobuses interestatales y moteles económicos.
Al final del segundo día, la investigación obtuvo un panorama más completo, aunque aún incompleto, de la situación. El sospechoso seguía siendo buscado, pero la información recopilada indicaba su conexión directa con el incidente. Los resultados preliminares del análisis confirmaron la versión sobre la naturaleza prolongada de la violencia. Los detectives pasaron a la siguiente etapa: establecer la ruta de escape exacta y buscar pruebas adicionales que pudieran confirmar definitivamente su implicación. La tercera fase de la investigación se centró en determinar la ruta exacta del sospechoso tras salir de la ciudad. El uso de sistemas automatizados de seguimiento de tráfico con cámaras no proporcionó una imagen completa, ya que una parte importante de las carreteras en zonas rurales no contaba con videovigilancia. Sin embargo, los investigadores lograron obtener una grabación de una gasolinera ubicada a 60 kilómetros de la escena del crimen. La grabación mostraba el coche del sospechoso entrando en la gasolinera, pero el conductor permaneció en el vehículo, sin acercarse a la tienda ni a la caja. Esto confirmó la rapidez de su movimiento. Un análisis posterior de las operaciones bancarias no reveló ninguna transacción posterior al momento de la fuga. Esto significa que el sospechoso solo utilizó el efectivo disponible o recibió ayuda de terceros. Los investigadores revisaron los contactos de su teléfono móvil, aunque el dispositivo se quedó en casa. No se encontraron números sospechosos en el historial de llamadas del último mes, pero un análisis de las redes sociales indicó varios mensajes privados que podrían tener una conexión indirecta con la fuga. El texto de los mensajes era general y no revelaba planes detallados, pero su momento de envío coincidió con el periodo en que el joven comenzó a cambiar su comportamiento. Paralelamente, continuó la recopilación de pruebas sobre la naturaleza de la relación entre el sospechoso y la fallecida. El examen médico forense confirmó que una parte significativa de las lesiones se infligieron mucho antes del día de la muerte. Esto permitió concluir que la violencia fue sistemática. El perfil psicológico de la niña contenía datos sobre su vulnerabilidad y su incapacidad para protegerse plenamente debido a características de su desarrollo. Los investigadores tuvieron en cuenta que tales circunstancias le permitieron al delincuente evitar ser detectado durante mucho tiempo. Los detectives también procesaron el testimonio de vecinos que podrían haber visto al sospechoso con anterioridad en un comportamiento aparentemente inusual. Un vecino informó que el niño a veces visitaba a la niña cuando los familiares adultos estaban trabajando. En ese momento, esto no despertó sospechas, ya que se percibió como ayuda familiar. Ahora, estos episodios se han convertido en parte del panorama general de abusos ocultos a la familia. En esta etapa, una tarea importante fue establecer si el sospechoso podría haber tenido cómplices o lugares donde podría haberse alojado después de su fuga. La policía revisó varios edificios abandonados y estacionamientos temporales a lo largo de las rutas, pero no se encontró rastro del paradero del sospechoso. Simultáneamente, se recibió un reporte en un distrito vecino sobre un auto abandonado con una descripción similar a la suya. Sin embargo, una verificación preliminar reveló que se trataba de otro auto del mismo fabricante. Los investigadores continuaron analizando el material digital incautado. Especialistas en ciberinteligencia recuperaron varios archivos borrados, incluyendo imágenes que podrían tener valor probatorio. No obstante, las conclusiones finales sobre su origen y fecha de creación requirieron exámenes adicionales. Simultáneamente, se revisó la computadora portátil del sospechoso, en la cual se encontró un historial de búsquedas de lugares poco poblados, refugios temporales baratos y maneras de evitar ser detectado. Al final de esta etapa, la investigación obtuvo fragmentos de datos que indicaban que el sospechoso estaba dispuesto a huir y que podría estar fuera del estado. Sin embargo, su ubicación exacta seguía siendo desconocida, y la evidencia recopilada requirió mayor verificación y coordinación para formar una versión completa de los hechos. La cuarta etapa de la investigación se centró en establecer las circunstancias que pudieran explicar el comportamiento del sospechoso antes de su fuga. Los detectives prestaron atención a su círculo de contactos recientes. Se estableció que unos días antes del incidente, visitó el campo deportivo de una escuela local, donde conversó con dos conocidos. Ambos testigos confirmaron que el niño se quejó de las dificultades familiares, pero no mencionó su relación con su primo. Su comportamiento, según los testigos, era nervioso y sus conversaciones intermitentes. Simultáneamente, continuó el procesamiento de datos digitales, incluyendo el historial del navegador y los mensajes recuperados.
Los peritos confirmaron que unas semanas antes de la tragedia, buscaba información relacionada con la responsabilidad penal por delitos violentos, así como material sobre cómo ocultarse de la policía. Combinado con otras pruebas, esto indicó que posiblemente era consciente de la gravedad de sus actos y se preparaba para escapar. Paralelamente, los peritos completaron un ciclo completo de estudios biológicos y de ADN. Los resultados no dejaron lugar a dudas sobre el contacto físico entre el sospechoso y la fallecida el día del incidente. Se encontraron rastros en la ropa de la niña, así como en la ropa de cama, que coincidían con el material biológico del niño. También se descubrió que las pertenencias del sospechoso, incautadas durante el registro, conservaban microrastros característicos de los tejidos encontrados en la habitación de la víctima. Estos datos reforzaron significativamente la base probatoria. Los detectives continuaron analizando los testimonios recopilados de los familiares. Durante el nuevo interrogatorio, el padre del sospechoso informó que su hijo había salido repetidamente de casa sin dar explicaciones, a veces desapareciendo durante varios días. Estos episodios se explicaron por conflictos familiares y la reticencia del niño a realizar ciertas tareas. En el momento de la investigación, esta información sugirió que huir tras el crimen podría haber sido un patrón de comportamiento habitual en él. Los investigadores prestaron especial atención a posibles escondites temporales. La policía revisó varias granjas abandonadas en los alrededores y algunas zonas de acampada donde el sospechoso podría estar alojado. Durante la inspección de uno de los sitios, se encontraron restos de comida y rastros de la presencia de una persona, pero no fue posible determinar la pertenencia de estos rastros debido al material limitado y a la falta de coincidencias claras. La búsqueda se extendió a estados vecinos. Las fuerzas del orden de Wyoming, Utah y Nebraska recibieron información sobre las huellas del sospechoso y su vehículo. Se creó un grupo de coordinación interestatal, ya que el momento de la fuga y las posibles rutas indicaban que podría haberse alejado significativamente de la escena del crimen. Se instalaron puestos de control temporales en las carreteras estatales, aunque no se encontraron rastros específicos de su movimiento. Como resultado del procesamiento de grabaciones de vídeo de nuevas ubicaciones, una cámara de carretera en Wyoming grabó un vehículo de modelo similar al del sospechoso. Debido a la baja calidad de la grabación, las matrículas eran ilegibles, pero los daños característicos del cuerpo coincidían con la descripción proporcionada por su familia. Esto permitió determinar una nueva posible dirección de su movimiento. Para entonces, la investigación había acumulado una cantidad considerable de material que confirmaba la violencia sistemática contra la víctima, establecía claramente la presencia del sospechoso en la vivienda en el momento del crimen e indicaba su huida intencionada tras el incidente. Para seguir avanzando en la investigación, era necesario centrar los esfuerzos en la localización del sospechoso y en la preparación formal del escrito de acusación. La investigación se centró en coordinar las pruebas recopiladas y conformar un conjunto completo de materiales para la formulación de cargos. En esta etapa, los detectives recibieron el informe médico forense final. Este confirmó que la muerte de la niña se produjo como resultado de un traumatismo mecánico combinado recibido durante una agresión física. La naturaleza de las lesiones, su número y localización indicaban el uso de fuerza bruta. Se observó, además, que la víctima se encontraba completamente indefensa debido a su estado de salud, lo que la hacía especialmente vulnerable a actos violentos. Se identificaron y compararon todos los materiales biológicos recolectados en la vivienda. Los hallazgos confirmaron el contacto directo del sospechoso con la fallecida el día del incidente. El análisis de microrastros en sus pertenencias personales mostró una coincidencia con las fibras de los tejidos de la habitación de la víctima. Esto permitió considerar probada su presencia en el lugar en el momento del crimen. Los peritos también realizaron trabajos en soportes de datos electrónicos, en los que se encontraron consultas que demostraban el interés del sospechoso en obtener información sobre fugas, procesos penales y evasión policial. Como parte de la búsqueda del sospechoso, las fuerzas del orden continuaron monitoreando los informes sobre sus posibles apariciones en diversas zonas. Durante varias semanas, se recibieron testimonios aislados, pero ninguno fue confirmado. En cooperación con agencias federales, se creó un perfil de búsqueda ampliado y se envió información sobre el sospechoso a todos los cruces fronterizos. Se consideró la posibilidad de que hubiera salido del país, pero no se registró ningún cruce fronterizo oficial. Paralelamente, se trabajó con la familia del fallecido. Los servicios sociales registraron el estado psicológico de los familiares y recopilaron testimonios detallados que permitieron reconstruir la cronología completa de los eventos de los meses anteriores.
Los padres de la niña proporcionaron documentación sobre su salud, su horario escolar y sus características, que confirmaba la necesidad de atención constante. Estos materiales se convirtieron en una parte importante de la base de pruebas para evaluar la vulnerabilidad de la víctima. Los detectives también analizaron los contactos del sospechoso. Se estableció que ninguno de sus conocidos cercanos le brindó asistencia tras su fuga, lo que refutó la suposición de la existencia de una red de apoyo. Todas las pruebas disponibles indicaban que actuó solo y no planeaba ocultarse por mucho tiempo. Sin embargo, esto no facilitó la búsqueda, ya que existían suficientes lugares en zonas rurales donde podía permanecer largo tiempo sin contacto con otras personas. Antes de completar el trabajo con los materiales del caso, la investigación preparó una solicitud formal para incluir al sospechoso en la lista interestatal de personas buscadas. Los documentos contenían una descripción completa del delito, pruebas de su participación, los resultados de los exámenes y los testimonios de familiares y vecinos. Si bien aún no se ha encontrado al sospechoso, la base probatoria constituyó la base legal para las acciones procesales posteriores. La parte final del trabajo de los investigadores consistió en sistematizar la cronología de los hechos, esclarecer las rutas de viaje del sospechoso y preparar la documentación para su presentación a la Fiscalía. El caso se clasificó como delito violento grave con circunstancias agravantes. Los procedimientos posteriores se transfirieron a la jurisdicción de las autoridades judiciales, y la búsqueda del sospechoso continuó en formatos interestatales y federales.